Efesios capítulo número 6, vamos a estar leyendo desde el versículo número 10 hasta el versículo 17 en el precioso nombre de Jesús. Cuando todos lo tengan me pueden avisar con un amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, vamos a leer alternadamente, hermano, como estamos acostumbrados. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, para que el Señor nos ayude. Señor Jesucristo, Padre del cielo y de la tierra, Señor, te doy las gracias nuevamente por tu misericordia, por tu grande amor, por esta oportunidad, Señor, de expresar tu palabra, Padre bendito. Yo te ruego que uses mis labios, Señor, que uses mi mente, mi corazón, Padre Santo, para yo hablar, Señor amado, conforme a tu palabra, Señor, para yo hablar conforme al mensaje que de antemano ya tú me diste para tu iglesia, Señor amado, para algún amigo que necesita este mensaje, Señor, yo te ruego que seas tú obrando de una manera especial en cada corazón, Señor, en las personas que nos ven a través de las redes sociales, Padre bendito, bendícelos grandemente, Señor, para la gloria y la honra de tu precioso y santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Cristo es nuestro fundamento. Gloria a Dios. Cristo es nuestro fundamento, hermano. Hermano, hablando de fundamento, el proceso en el que se basa, ¿verdad? Esto del fundamento o del cimiento, el proceso en el suelo antes de los cimientos implica preparar el terreno. Realizar una excavación, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos que van a construir cualquier tipo de estructura, primero hacen un hueco en el suelo y se ponen luego a instalar lo que son unas varillas, ¿verdad? De metal y las amarran con unos alambres y luego de eso instalan las tuberías, ¿verdad? Ya de antemano tienen unos planos y comienzan a instalar lo que son las tuberías del desagüe, de agua negra, de cualquier tipo de cosa. Ellos montan, ¿verdad? Lo que es las tuberías y colocan una ligera capa de hormigón para que se vea limpio el sitio antes de vertir, ¿verdad? Lo que es el hormigón o el cemento que va a ser el cimiento de esta estructura, va a ser el fundamento, va a ser la base sólida de esta estructura y como decía un ingeniero, todo lo que se ve de la estructura depende de lo que no se ve, de lo que está allá abajo, de ese grueso, de ese grosor, ¿verdad? Eso, la estructura completa depende de eso. Entonces, hermano, este trabajo se basa en el estudio del suelo para garantizar la estabilidad de la estructura. Es decir, que la persona que tiene este trabajo se llama ingeniero geotécnico y esta persona va y hace una prueba en el suelo y comprueba si el suelo está compuesto de piedra o está compuesto de arena o está compuesto de lodo o el tipo de estructura que él quiera armar. Él primero tiene que ver cómo es el suelo de ese lugar. Y dependiendo el suelo, entonces, para eso él estudió, ¿verdad? Entonces él toma la decisión de cómo él va a poner ese fundamento, de cómo él va a armar la estructura
para que entonces cuando él monte todo eso, ¿verdad?, el terreno no ceda, el terreno no se rompa o pasen daños peores. Dice un artículo que vi, en internet acerca de un edificio. Hermano, esto es una estructura, es el edificio más grande del mundo. Tiene una altura de 2.717 pies de altura y se llama el Burj Khalifa. Este edificio, esta torre, ¿verdad?, está allá en Dubái, en los Emiratos Árabes. Y esta estructura a mí me llamó mucho la atención porque se hizo en el desierto. Allí ese suelo, ¿verdad?, está hecho de arena. Entonces, cuando llamaron a este ingeniero, eso fue un reto grandísimo para él porque de antemano le dijeron: queremos que sea la torre más alta del mundo. Y claro, era un reto porque lo iba a construir sobre la arena, ¿verdad? Y él se puso a estudiar el suelo y se puso a hacer diferentes tipos de estudios hasta que, viendo qué profundidad llegaban unas estacas, él se dio cuenta que aunque la estaca tenía una punta, tenía un filo, llega el momento de espetar esa estaca en la arena, que la presión de la arena no permite que continúe bajando. Y le pueden poner lo que sea encima y la profundidad y la presión de la arena no permite, aunque es arena y es ligera, no permite que siga bajando. Entonces este hombre se la ingenió para hacer muchas estacas, muchísimas, con un montón de metros de profundidad, y ahí entonces él puso el fundamento de ese edificio. Ahora, ¿qué pasaba? Que como el desierto se está moviendo constantemente con el viento, ¿verdad?, que el viento mueve la arena, mueve las dunas y mueve todo, este hombre tenía que desarrollar un sistema para que eso no afectara el Burj Khalifa. Entonces este hombre conectó electricidad a ese fundamento. Y ese fundamento tiene que estar 24 horas al día conectado a la electricidad, porque si no, el edificio en menos de 24 horas se viene abajo. O sea, una estructura tan grande, un colosal tan gigante, si no tiene la electricidad, ese fundamento, el edificio se viene abajo. Amén. Entonces nosotros acabamos de leer una escritura en la carta a los Efesios hablándonos que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni contra carne, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es una guerra espiritual constantemente contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra todo lo que se levanta en contra de Dios. Esa es nuestra lucha, la lucha que nosotros tenemos. Pero claro está, no es contra sangre ni contra carne. Amén. Entonces la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ahora, mira cómo dice la palabra: vestidos de toda la armadura de Dios, que es lo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay una canción que dice: y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Pero en realidad la armadura que quizás puede estar hablando la canción no es la armadura nuestra, es la armadura de Dios. Porque nosotros no podemos pelear una batalla contra el enemigo de las almas. Nosotros no tenemos fuerza para hacerle frente a ningún espíritu demoníaco. Nosotros como tal no tenemos la fuerza. Tenemos que tener siempre puesta la armadura de Dios, la investidura del Dios Todopoderoso. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el apóstol le aconseja a la iglesia de Efesios que siempre tengan esa vestidura puesta siempre, porque tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que es necesario que nosotros tengamos esa armadura puesta día y noche. Ayer tuvimos un convivio aquí en la iglesia, ¿verdad? Los que pudieron venir, como decía el hermano, se gozaron. Y quizás viene un día feriado y nosotros tenemos un convivio, ¿verdad? 31 de diciembre, todo el mundo se goza.
Pero de la fuerza que estamos hablando del mal, ellos no tienen vacaciones. Amén. El enemigo, el diablo y sus demonios no toman ningún día de vacaciones. Ellos no toman días feriados, ellos no dicen, oh, es que este weekend es weekend largo, que es holiday, que es no. Él siempre está al acecho de nuestras almas. Y siempre está al acecho de que usted no haga la voluntad de Dios. Esto es todos los días. Esto es espiritualmente y Él no quiere que usted se levante a hacer la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol le dice, necesitas vestirte con la armadura de Dios. No con tu armadura, no con todo lo que tú puedas tener de tu parte, sino con la armadura de Dios. Y en el versículo número 14 dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para ceñirse un lomo, ¿verdad? Lo que era el soldado, el guerrero, se amarraba lo que era un cinto sobre sus lomos, y el apóstol aconseja a que nosotros estemos ceñidos con la verdad. Recordemos que es una lucha, o sea, que el enemigo te va a atacar ¿con qué? Con la mentira. El enemigo siempre va a querer, los amigos es bueno que escuchen, porque el enemigo siempre te va a decir, tú no tienes oportunidad. Tú has pecado mucho y lo que tú has hecho ya Dios no te va a perdonar. Amén. Y a la iglesia también el diablo la ataca, ¿verdad? Y el diablo le dice, tú no puedes. Tú no puedes hacer tal y tal cosa porque o no tienes conocimiento, o no sabes cómo hablar la palabra, o no te sabes un versículo, pero el enemigo siempre está al acecho tratando de inyectar esa bacteria en nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos la verdad, amén, porque Jesucristo es la verdad y Él es el fundamento de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunas veces usted puede pensar, como decía el hermano en las peticiones, no, yo no voy a poner mi petición porque yo he puesto mi petición muchas veces y el diablo ahí te martilla. Dios no te escucha, no sigas poniendo tu petición. Dios no te escucha, no sigas alabándolo. Dios no te escucha, no sigas tratando, no sigas intentando lo que estás intentando. Pero mentira del diablo, nosotros tenemos el fundamento y nuestro fundamento se llama Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era aquello que se ponían en el pecho, ¿verdad? Y eso le protegía los órganos internos y los órganos vitales, y el corazón. Porque el enemigo ataca tus sentimientos. Que el hermano no te miró, que el hermano no te saludó, que el vecino, mira que ese vecino es bien altanero, que el enemigo empieza a trabajar con tu corazón. Si usted no está vestido de la armadura de Dios, Él empieza a tirarte y a tirarte y a tirarte, y eso va al corazón. Y comienzan a haber raíces de amargura. Comienza a haber un sentimiento malo en tu corazón porque no te estás poniendo la vestidura del Señor. Amén. Entonces dice él, no, juega con nuestra autoestima, con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Ese es el trabajo de ese malvado. Imagínese, hermano. Imagínese, nosotros no podemos hacerle frente a él. Nosotros no podemos, nosotros dependemos total, como el Burj Khalifa. El fundamento dependía de esa electricidad para que se mantuviese de pie. Nosotros necesitamos la unción del Santo, la unción del Rey de los cielos y de la tierra para poder mantenernos de pie, porque si no caemos, aleluya. La justicia de Dios protege tu corazón. Creerle a Dios, dice la palabra del Señor, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque le creyó en su corazón. Dice la palabra también que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es decir, que el enemigo va a atacar eso para que tú no creas. Para que tú no creas en tu corazón, el enemigo siempre va a estar haciendo ese tipo de ataques. En el versículo número 15 dice la palabra de Dios, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado del evangelio del apresto de la paz eran los zapatos que se ponía el guerrero.
¿verdad? Pero para ponerte unos zapatos, o el fin de ponerte unos zapatos es de caminar, ¿verdad? Tú no te pones unos zapatos de guerra para quedarte en tu casa. Amén. ¿Qué soldado usted cree que se pone unos zapatos de guerra y se quede en su casa allí limpiando o cocinando arepa? Ninguno. Es para salir afuera, ¿verdad? A la batalla. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo te va a tirar un dardo y te va a decir, ¿para qué tú le vas a hablar a esa gente si esa gente tiene el corazón duro? Amén. ¿Para qué tú le vas a hablar a esa gente si esa gente no te van a escuchar? Amén. Esos son los dardos que el enemigo quiere enviar, pero nosotros sabemos que Jesucristo nos respalda. Nosotros sabemos que nosotros tenemos la palabra que puede cambiar sus vidas. Entonces nosotros necesitamos tener todos los días puesto el calzado del evangelio de la paz, el apresto del evangelio de la paz. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces usted se encarga de predicar. El alma, si no quiere escuchar, tiene sus consecuencias. Pero el alma que escuche, gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces en el versículo número 16, mira cómo dice la palabra, sobre todo, o sea, sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces, el escudo de la fe, recordemos que la fe es la certeza, la convicción. La fe no es otra cosa más que la pura seguridad de que usted está confiando en un Dios que usted no ve. Entonces, la palabra dice, toma sobre todas las cosas, toma ese escudo, continúa creyéndole a Dios. No permitas que el enemigo, con lo que quiera poner en tu mente o en tu corazón, ponga pensamientos de duda. No dudes jamás del Señor. No dudes en la provisión de Él. No dudes que Él tiene cuidado de ti. No dudes que Él se apartó de ti. No dudes que Él continúa cuidándote. No dudes que Él te ha dejado. No dudes que Él te sigue amando. No dudes que Él te quiere salvar. No dudes que Él te quiere restaurar. No lo dudes nunca, porque Cristo te ama. Alabado sea el nombre de Jesús. El enemigo quiere que nosotros dudemos, pero nosotros tenemos una palabra, tenemos un escudo de la fe que nos protege contra esos dardos del enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos guerreros del Señor hay en este lugar? Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dios es bueno. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, el escudo de la fe. Dice la palabra del Señor que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nosotros tenemos una fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Bendito el nombre del Señor. Entonces también dice la palabra en el versículo número 17, toma el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían, ¿verdad? El guerrero se ponía un casco para protegerse, ¿verdad? Y así mismo nosotros también tenemos que tener un casco. La palabra del Señor dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, la armadura de Dios, el casco que nosotros nos ponemos, el yelmo que nosotros nos ponemos, es para protegernos nuestros pensamientos, porque aquí el único grande se llama Jesucristo. Amén. Porque a veces el enemigo nos puede atacar con pensamientos de grandeza, pero nosotros teniendo el yelmo de la salvación, nosotros sabemos que aquí al que le servimos, aquí es el grande. Amén. El diablo te puede decir, oh, ya tú predicas y predicas bien, o ya tú hablaste allá afuera y hablaste bien, ya hiciste esto, ya te aprendiste un versículo, ya te aprendiste lo otro, ya diezmaste, ya ofrendaste, ya le ayudaste al vecino, ya hiciste tal cosa, siéntete orgulloso. Pero el yelmo de la salvación es lo que nos mantiene estar sumisos, porque Él es el rey, Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La falta de sumisión, por eso nos tenemos que poner a veces siempre, porque necesitamos estar sometidos a esa cabeza. Necesitamos estar sometidos a esa cabeza porque Él es la autoridad de la iglesia. Amén.
Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, en el versículo número 17 también dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es básicamente lo que mueve a esta iglesia, la palabra de Dios. Lo que alimenta a esta iglesia, la palabra de Dios. Lo que nos hace levantar, lo que nos hace andar en las alturas, lo que nos hace confiar, la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando usted lee y analiza, la palabra de Dios es viva. Y dice la palabra que el verbo fue hecho carne, está hablando de un verbo, ¿verdad? De un verbo en geriundo, porque está viva. O sea, que yo puedo decir caminar, pero cuando estoy diciendo en geriundo, yo estoy diciendo caminando. El verbo correr en geriundo es corriendo, ¿verdad? El verbo saltar en geriundo es saltando. Y asimismo la palabra perfección en geriundo es perfeccionando. La palabra del Señor dice que Dios nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La palabra de Dios dice que si usted está triste, Él es nuestro consolador, porque no fue que nos consoló alguna vez, sino que nos continúa consolando. Alabado sea el nombre de Jesús. Al que está cayendo, Él lo está levantando. Al que está perdido, Él lo está buscando. Al que está desamparado, Él lo está cobijando. Todo en geriundo, porque el Señor continúa haciendo su obra por medio de su palabra, y esa palabra es viva, pero también es eficaz. O sea que la palabra tiene el poder en sí misma de cumplir el propósito para lo que fue enviada. O sea que nosotros necesitamos tener el escudo, pero también necesitamos tener la palabra, porque con esa es que nos defendemos de los ataques del enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el yelmo de la salvación, cada vez que usted va a meter la espada, el yelmo te recuerda, hey, esta es la escritura que yo te regalé. Esta es la promesa que yo te hice. Esta es la promesa que tienes de mí para ti. Defiéndete contra las acechanzas del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, esta misma palabra fueron la que escucharon algunos que se acercaron a Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo número 6. Lucas, capítulo número 6. Y en el versículo 47. Podemos leer el 46 también. Bendito el nombre de Jesús. Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Pero mira ahora lo que el Señor Jesucristo comienza a enseñar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Él comienza diciendo, todo aquel que viene a mí. Ojo, porque en la Biblia nos da muchos ejemplos de cuántas personas vinieron a Jesús. Si nos vamos de atrás adelante, los fariseos vinieron a Jesús, ¿verdad? Los fariseos dice, si alguno viene a mí y oye mis palabras, los fariseos fueron a Jesús, quizás para tentarle, ¿verdad? Escucharon la palabra que él tenía que decir, con el fin de hallarlo en alguna mentira, con el fin de hallarlo en alguna equivocación, ¿verdad? Para poder arrestarlo y darle muerte. Habían unas personas, habían unos leprosos que fueron al Señor y de lejos le decía, Señor, sálvanos, sálvanos, somos leprosos. Y el Señor los sanó, alabado sea el nombre de Jesús. Fue una viuda delante del Señor para que el Señor le hiciera justicia. Perdón, la madre de un niño que el Señor le dijo, pero es que no está bien darle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Amén. Entonces muchas personas vinieron a Jesucristo, pero Jesucristo estaba diciendo, el que viene a mí
y oye mis palabras, pero ahí estaba el detalle, y las hace. Amén. Porque los fariseos iban a él, escuchaban la palabra, pero no la hacían, no la ponían por obra. Entonces habían personas que escuchaban la palabra, pero estos sí las ponían por obra. Amén. Y en uno de esas personas que se acercaron al Señor y que escucharon el mensaje que él tenía y que obedecieron a la palabra, ellos estaban pescando, ¿verdad? Estaban remendando las redes y el Señor les dice, sígueme. Y de una le siguieron. Siguieron detrás del Señor. Amén. Y escucharon las bienaventuranzas. Y escucharon y vieron milagros. Y vieron cuánta cosa tenían que ver de parte del Señor. Y obedecían la palabra que el Señor les estaba dando. Este era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se esforzó por cumplirle al Señor. El apóstol Pedro se esforzó por agradarle al Señor. El Señor le dijo una vez, mira, nos están cobrando los impuestos. Ve y tira un anzuelo y el primer pez que agarre vas a tener una moneda, tráelo y paga por nosotros. Y Pedro fue y creyó la palabra, porque eso es lo que dice, el que viene a mí, oye mis palabras y la hace, le voy a comparar a alguien. Entonces Pedro se fue, hizo lo que el Señor le dijo y cuando regresó tenía la moneda y pagaron los impuestos. Amén. Este Pedro tenía un celo tan grande que cuando habían unas personas reprendiendo un demonio allá, él les dijo, no van a reprender ese demonio. Y el Señor les dijo, Pedro, tranquilo, porque el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y le dijo, déjalos que hagan ellos su parte. Amén. Este Pedro fue uno el que dijo, no Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, ¿verdad? Porque él le creía al Señor Jesucristo. Él creía que en sus fuerzas él podía, ¿verdad?, cabalgar ese caballo tan pesado de la muerte, cuando tuviera la muerte de frente. Pero no tenía la armadura de Dios puesta. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que llega el momento en el que este hombre viene al Señor, oye las palabras, las hace. Ahora dice el Señor, yo les voy a decir a quién es semejante. En el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces este Pedro que tanto le había creído al Señor, este Pedro que tanto había naufragado, que tanto había, ¿verdad?, experimentado la grandeza del Señor, fue este Pedro que el Señor cuando les dijo, ¿quién es la gente dicen que es el Hijo del Hombre? Unos comenzaron a decir que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres fulano de tal, pero ustedes qué dicen, les dijo el Señor. Y Pedro fue el que levantó la voz y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde hoy te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia pentecostal unida hispana. Jesucristo la roca, Jesucristo nuestro fundamento, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se levantó la prueba, que cuando se levantó el río con ímpetu, que cuando se levantaron a desafiar a Pedro y a decirle, ya no prediques en tu nombre, él estaba fundado sobre la roca. Aleluya. No dice que la casa tambaleó, no dice que a la casa se le salió una ventana, no. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no se movió, porque estaba fundada sobre la roca, aleluya. Y dice la palabra del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Aleluya. Dios es bueno y Él es el fundamento de esta iglesia. Amén. Yo le invito a los amigos, ¿en qué estamos construyendo nuestra confianza? ¿En qué estamos construyendo nuestra fe? ¿En qué estamos poniendo nuestro deleite, nuestra adoración, nuestro tiempo? Alabado sea el nombre de Jesús. Comience a construir sobre la roca si usted no está construyendo sobre la roca. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, Pedro muestra la obediencia. Hay un pasaje bíblico que habla de lo mismo en Mateo. Y el Señor le llama a esta persona que puso el fundamento, ¿verdad? Que puso su casa sobre la piedra. Dios le llama prudente. En ese capítulo de Mateo, ¿verdad? Y a la persona que hace lo contrario, le llama imprudente. Amén. Porque dice la palabra del Señor en el próximo capítulo, mas el que oyó y no hizo, ahí está el detalle. Ahí está el detalle que vemos que Judas vino al Señor. Ahí está el detalle que escuchó la palabra, pero no la puso por obra. Ahí vemos a Demas que se apartó y siguió la corriente de este mundo. Ahí vemos a Emileto y el otro que Pablo menciona, que también se apartaron de la fe, porque lo compararon a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y dice la palabra del Señor, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Sin Jesucristo, la iglesia no puede continuar adelante. Le dijeron allá en una ocasión a uno, le dijeron, si esta obra es de Dios, no la van a poder detener. Amén. A esta iglesia no la detiene nadie, mis amados hermanos, porque está fundada sobre la roca. Amén. A esta iglesia no la mueve el diablo porque está fundada sobre la roca. Pero ¿en qué nosotros estamos cimentados? Le invito a las personas que han venido a visitar a la iglesia, tengan confianza en el Señor. Tengan confianza y pongan la base de su fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar. El único que nos puede salvar, el único que nos puede fortalecer, el único que conoce nuestros pensamientos, nuestros secretos que no conoce nuestro cónyuge, nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras deudas, todo eso lo conoce Jesucristo. Pero déjame decirle que así algunas veces nos va mal. Imagínate cuando el río venga y nos choque con ímpetu. Si nuestro fundamento está sobre la tierra, nosotros no podemos salir a flote. Porque dice la palabra del Señor que grande será la ruina. Dice, el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, porque no tenía fundamento. Es que la cosa es que el que sembró, el que puso la casa sobre la tierra, él dijo, ¿para qué me voy a poner a cavar? Yo lo hago mañana, porque la palabra dice que el primero cavó y ahondó. O sea que él se puso a buscar, no importa el sudor que haya gastado, no importan las lágrimas, no importa el sacrificio que estés haciendo, no importa el tiempo que te tome, no importa lo que sepas o no sepas de la palabra, no importa lo que tengas que hacer o lo que tengas que dejar, pero continúa cavando y continúa ahondando hasta que encuentres la roca del fundamento en donde va a estar formada tu fe, en donde va a estar formada tu salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de ahí en adelante el resto es historia. Amén. El resto es historia, porque cuando uno se pone en las manos del Señor, entonces Él es el que hace. Amén. Cuando tú tienes puesta la armadura de Dios, entonces el Señor es el que pelea por ti.
Como que le pasas el control. Cuando tienes un videojuego y le pasas el control a alguien, ok, ahora me diste el control, ahora yo soy el que voy a hacer en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estoy seguro que lo que Dios haga en tu vida va a ser perfecto. Estoy seguro que lo que Dios haga en tu vida va a ser armónico con la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si se pueden poner sobre sus pies, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, a veces construir en tierra, quizás por la comodidad. Si el grupo de música puede venir a cantar, porque creo que tenemos tiempo aún, pero a veces nosotros construimos, pero quizás por la pereza, quizás por la comodidad, quizás es que la iglesia está muy lejos, o es que el pastor no me gusta porque el pastor es mexicano, o es que hay un hermano, ¿verdad?, que es de Guatemala, que no. Esas cosas no importan en el cuerpo de Cristo, porque todos somos unos, todos somos una casa, todos somos un edificio. Yo te aconsejo que si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tomes este momento para comenzar a edificar tu casa sobre la roca, para comenzar a criar a tus hijos y a formar a tu familia en el camino del Señor, en el camino tan glorioso que muchos llaman herejía, en el camino tan hermoso que el Señor nos ha trazado para que nosotros andemos en él. Yo te aconsejo y te animo que en esta mañana tú le entregues la vida al Señor. Yo no te puedo obligar, pero yo te aseguro que aunque tú no tengas la seguridad de ti mismo, tú puedes tener la seguridad, la convicción de que si tú vienes al Señor y tú le dices al Señor, Señor, ayúdame por favor. Ya lo he tratado de todas las maneras, ya he tratado de hacer todo lo que me han dicho, pero no me ha dado resultado. Cada vez que viene un río, cada vez que viene una tormenta, estoy hablando de los problemas, claro. Cada vez que viene una tormenta, una tribulación, siento que mi casa se cae. Siento que mi casa se desborona. Y lo que pasa es que estamos construyendo sobre la tierra. Pero si tú vienes a Jesucristo y comienzas a firmarte en ese fundamento, yo estoy seguro que el diablo no va a poder contra tu familia. Estoy seguro que el diablo no va a poder contra ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Reconoce a Cristo como la roca de tu salvación. Y si necesitas fortaleza, si hay alguien que le quiere entregar la vida al Señor, en esta mañana, ya tarde, puede pasar aquí adelante. Bendito el nombre del Señor. Y si alguien necesita fortaleza, si alguien quiere que oremos, si alguien quiere fortalecerse con esas vestiduras, hermano, póngase las vestiduras del Señor. Póngase la armadura de Dios, porque los días son malos, porque los días van a ser peores y usted necesita tener quien pelee por usted. Persevera en la doctrina de los apóstoles y profetas. No se preocupe por lo que dijo el otro, por lo que dijo el psicólogo, por lo que dijo no. Concéntrese en seguir la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y obedezca la palabra. Obedezca la palabra, es lo único, es por lo único que diferencia al hombre o que diferencia el fundamento. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace, o el que viene a mí, oye mis palabras y no las hace. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Si Dios lleva tratando con tu vida, no endurezcas tu corazón. Si Dios te ha dado muchas oportunidades, no endurezcas tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar, iglesia.